Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo webinar de Invest Chile Talks. Este encuentro tiene como objetivo revisar los aspectos clave de la implementación de la Ley de 40 horas en Chile bajo un enfoque de desarrollo productivo sostenible orientado a empresas extranjeras instaladas en nuestro país. Mi nombre es María Elena Cobo, soy ejecutiva de la División de Promoción a cargo de Ecosistemas y hoy seré la moderadora de esta actividad. Quisiera comenzar agradeciendo el importante interés que este encuentro ha generado y que sin duda tiene que ver con la prioridad que las compañías asignan a la implementación de esta ley, la cual será gradual y que representa un desafío importante. Quiero también agradecer a las cámaras binacionales que con mucho entusiasmo apoyaron esta iniciativa, difundiendo este webinar a través de sus distintos canales para sus asociados. Un saludo especial a todas ellas y a sus empresas socias. Esta mañana nos acompañan Carla Flores, directora ejecutiva de Invest Chile, quien nos entregará unas palabras de bienvenida. Y luego contaremos con la intervención de Insane Lorca de Urarte, jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible de la Minecon, en representación de la subsecretaria de Economía y Empresas de menor tamaño, Javiera Petersen, quien extiende sus disculpas, pero que por motivos de fuerza mayor no alcanzará a acompañarnos hoy. Finalmente tendremos la presentación del subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo. Al final de las presentaciones vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. Para formular sus preguntas, por favor, hagan uso del chat que está a la derecha de sus pantallas, indicando a quién va dirigida. Yo me encargaré de formular esas preguntas a los panelistas más adelante. Bueno, ahora sin más demora, damos inicio con el saludo inicial de Carla Flores, directora ejecutiva de Invest Chile. Hola, muy buenos días a todos y todas. No quisiera extenderme mucho. Este es solo un saludo inicial. Quisiera agradecerle a Insane y al subsecretario Bocardo por apoyarnos en esta actividad. Parte de nuestra labor como agencia de promoción de inversión extranjera es reducir las asimetrías de información y gestionar materias de clima de inversión, y por eso nos parecía sumamente importante poder difundir esta información a las empresas internacionales. Nosotros trabajamos con más de 700 compañías foráneas cada año que generan más de 18.000 empleos, por lo tanto el impacto que tienen estas empresas en nuestra economía es sumamente importante, y el que estas compañías vayan abordando estos cambios normativos que van en beneficio de todos los chilenos y chilenas es sumamente importante. Quiero reconocer también que para muchas de las empresas internacionales el tema de las 40 horas semanales no es una gran novedad. Es probable que en sus países de origen, en sus casas matrices, esta jornada laboral sea incluso menor. Lo han planteado muchas veces y también lo plantearon abiertamente como un apoyo a estos cambios normativos, como ellos han visto en sus países de origen, cómo esto ha generado no solo ganancias de productividad de sus economías, sino también unas tremendas mejoras en la calidad de vida de todos sus habitantes. Así es que quisiera también rescatar que es sumamente relevante cuando pensamos que las compañías foráneas generan más de 1,5 millones de puestos de trabajo en la economía, que representan más del 30% de los trabajadores dependientes a jornada completa. Por lo tanto, el que las compañías foráneas se suban a este carro con entusiasmo y el que nosotros podamos apoyar difundiendo esta información para la correcta aplicación de la ley, encontramos que es un tremendo aporte. A nombre de InvestChile les agradezco mucho el interés por participar hoy, y reitero, por supuesto, nuestra disposición siempre a trabajar en conjunto para promover una inversión que sea sostenible, que sea un aporte no solo en recursos y en capital, sino que también sea un aporte para mejorar las oportunidades y la calidad de vida de los chilenos y chilenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, por tu saludo, por tus palabras. Ahora quisiera dar la palabra a Insane Lorca de Urarte, quien es la jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible de Minecon. Súper, muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todas, buenos días a todos, al subsecretario Giorgio, a la directora Carla. Un gusto estar acá presente con ustedes. Y bueno, estos pequeños minutitos quisiera compartir un poco desde cómo estamos enfrentando desde Economía, muy en conjunto con Inves, y de la mano también con otros ministerios, entre ellos también Trabajo, pero creo que también puede ser interesante para quienes nos están escuchando entender desde dónde estamos aproximándonos a este desafío que es muy amplio, ¿no? Pero
que nos ayuda también a agrupar distintas fuerzas. Entonces, desde el Ministerio de Economía estamos convencidos y convencidas de la necesidad de que necesitamos avanzar hacia un modelo de desarrollo sostenible, que esto nos permita alcanzar el bienestar para las personas que viven en este país. Y creo que esa convicción que se basa también en un diagnóstico, ¿no? De que hoy día tenemos grandes desafíos, de algunas crisis, de hecho, si es que uno los mira en detalle, ¿no? Tanto en el ámbito económico, de estancamiento de la productividad o tasas de crecimiento muy bajas. O sea, yo creo que ahí también hay un diagnóstico bastante compartido a nivel social, donde hay desigualdades que nos impiden también crecer como país, y a nivel medioambiental, donde hay una crisis tanto en Chile, ¿no? Pero a nivel mundial, que nos exige y nos o sea, y nos exige realmente una transformación de la economía para hacer frente a este desafío, tanto medioambiental como hablamos, pero también los otros que mencioné. Entonces, hay una multiplicidad de intervenciones políticas que necesitamos hacer, y una de ellas también es cómo incorporar mayor conocimiento, mayor tecnología a las actividades productivas para que éstas puedan dar respuesta, y también en ese quehacer, generación de empleos es algo fundamental, y las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras es algo que es fundamental en esta mirada a largo plazo. Y también, o sea, lo que hemos hablado mucho internamente es que esta crisis ambiental, que yo creo que es muy grande, ¿no? Pero también las otras generan una oportunidad. Y aquí hemos, mirando experiencias de otras partes, los países dan grandes saltos y cambios generalmente cuando hay crisis. Eso es el motor y movilización de cambios y transformaciones. Y aquí donde creemos que Chile, por el tema del cobre, litio, hidrógeno verde, tenemos una oportunidad muy grande en este gran desafío que nos impone el cambio climático a nivel mundial, y que esta lucha puede ser un motor de crecimiento para la economía. Y es aquí donde hacemos la distinción, que tenemos el doble desafío, que no puede ser solo crecimiento, sino que tenemos que crecer más, pero este crecimiento tiene que ser verde y tiene que ser equitativo. Y yo siento que acá se nos juntan, ¿no? el quehacer de la invitación del día de hoy, donde la ley de 40 horas y bueno, esta agenda de desarrollo productivo sostenible tienen este foco común de cómo aumentamos la productividad, al mismo tiempo cómo mejoramos las condiciones y el bienestar de las personas. Entonces, conectándolo, ¿no?, con lo que el subsecretario Giorgio nos va a comentar a continuación, pero el tener una jornada más justa, una jornada más digna es fundamental para que los trabajadores, las trabajadoras puedan tener un mejor balance en las dimensiones de la vida, pero al mismo tiempo, y no voy a profundizar en el proyecto porque lo hará el subsecretario más rato, pero también esto cómo impacta a nivel económico, ¿no? También hay motivos de aumentos de productividad, aumentos de crecimiento, pero en una vida balanceada en cuanto a las distintas dimensiones de que nos enfrentamos todos los seres humanos en la sociedad. Y ahí es clave entonces este proyecto para nosotros como gobierno en esta mirada de largo plazo, y al mismo tiempo me parece relevante destacar que esta y otras políticas de apoyo a los trabajadores, a las trabajadoras, también ponen énfasis en la equidad de género. Y eso en esta mirada holística de desarrollo nos parece necesario. Es importante reconocer que la jornada 40 horas genera condiciones habilitantes para que para un reparto más equitativo de las tareas de cuidado no remuneradas, y con ello también permitir que las brechas de género en esta materia puedan ir reduciéndose hacia donde queremos avanzar. Y ahí eso también nos permite, yo creo, a toda esta fuerza laboral, ¿no?, de mujeres, de como poner a disposición de la sociedad, de la economía, todos los talentos, las capacidades, que nos parece fundamental, y que eso, como hemos ido hablando, en un desarrollo más equitativo también ayuda a que exista mejores tasas de productividad y aumento en el PIB. Solo como dato, ¿no? Hay varios estudios, pero CLAPES-UC, se menciona que por cada punto de aumento en la tasa de participación laboral femenina, el PIB aumentaría en un 0,5%, lo que no es menor, y yo creo que nos demuestra que con políticas de manera responsable e inteligente es cómo conectar desafíos que nos estamos llamando, o la sociedad nos invita y nos exige poder responder. Bueno, para no quitar más tiempo, porque estas son palabras de bienvenida, pero solo quisiera como reforzar que esta no es la única agenda que estamos trabajando en conjunto con INVES, al mismo tiempo con el Ministerio de Trabajo, sino que también todo el tema de capacidades humanas, cómo hacemos el fortalecimiento de ahí,
cómo apoyamos también la creación de la política nacional de capacitaciones, cómo vamos conectando las necesidades de las empresas, de las industrias. Me imagino acá quienes están presentes, ¿no? De toda esa necesidad de cuando uno genera nuevas industrias o genera nuevas áreas de trabajo, cómo también Chile puede responder, y ahí la articulación entre los distintos actores es fundamental. El sector público, el sector privado, el mundo de la sociedad civil, la academia, los trabajadores, cómo poder conectarlos para la respuesta. Y ahí solo quisiera mencionar, destacar un programa que estamos impulsando en conjunto con varios ministerios, que es el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible, y que comenzó a trabajar, o sea, a impulsarse desde enero de este año, pero lo quiero traer a esta conversación y ya luego darle la palabra al subsecretario, porque creo que refleja de manera muy bien de cómo queremos avanzar e impulsar la economía. Este programa está orientado a 3 desafíos estratégicos, que es la descarbonización justa, la resiliencia al cambio climático y sus efectos socioambientales, y la diversificación y sofisticación productiva. Y lo destaco por los apellidos de los desafíos, porque habla de justicia, habla de impactos socioambientales, y eso nos exige pensar la economía desde esta arista que no puede ser algo posterior, sino que cómo la vamos construyendo desde un inicio y la vamos diseñando y planificando y pensando las políticas públicas desde esta óptica. Entonces, solo reforzar que desde el gobierno estamos convencidos de que este desarrollo no es posible sin la equidad de género, sin la descentralización, considerando el tema de la sustentabilidad para hacer frente a los grandes desafíos que enfrentamos como país. Así que sin más que decir, agradecerle a Invest Chile, Carla, su directora, por organizar esta actividad, al Ministerio de Trabajo y Previsión Social por liderar este proyecto y por estar acá presente, compartiendo la información que esperamos sea de utilidad para las empresas de capitales extranjeros que están instaladas o están pensando instalarse en Chile. Que muchísimas gracias, mucho éxito y que sea una bonita jornada. Muchas gracias, Ainzane, por tus palabras también. Bueno, y para continuar vamos a dar la bienvenida al subsecretario de Trabajo, Giorgio Bocardo, quien nos hará a continuación la presentación. ¿Va a encargarla? Okay. Bien, bueno, muy buenos días a todos quienes nos siguen el día de hoy en este conversatorio de 40 horas. Agradecer a Invest Chile por la invitación, también aprovechar de saludar a Itzane del Ministerio de Economía y, bueno, la posibilidad de estar ya discutiendo sobre una ley de la República que fue aprobada el 26 de abril de este año, del 2023, y que coloca al gobierno no solamente cumpliendo uno de sus objetivos de su programa, que era avanzar en una reducción de la jornada laboral de 40 horas, sino que también colocando en el centro el trabajo decente y el diálogo social como 2 motores fundamentales a la hora de construir grandes reformas que perduren en el tiempo. En esa línea, comentarles que uno de los elementos centrales de lo que fue este proyecto tiene que ver justamente con el diálogo social. Un diálogo social que tuvo 2 grandes momentos. Un diálogo social a nivel de los sectores productivos y que ha significado que una reforma tan emblemática que en la mente de todos quizás está en la reducción de 45 a 40 horas, pero significaba la modificación de alrededor de 20 tipos de jornadas laborales que están establecidas en el Código del Trabajo. Por lo tanto, este diálogo social no solamente permitió construir un acuerdo que finalmente fue ratificado por amplia mayoría en el Congreso, lo cual también creo que es una señal importante de la legitimidad social, ciudadana que tiene la reducción de jornada laboral, sino que también la posibilidad de que esta sea una ley que perdure por muchos años. Y de ahí de haber logrado este gran acuerdo político en el Congreso. Pero por otro lado también es una reforma que, si bien se inicia en la reducción de las 45 a las 40 horas, en los hechos se transformó en una ley de reducción de la jornada laboral en general. Y por lo tanto tiene una serie de dimensiones técnico-políticas que hubo que considerar y que en diálogo con las organizaciones sindicales y de empleadores de gran tamaño, pero también de las medianas y pequeñas empresas,
finalmente expresan lo que es hoy día esta ley de la República y que nos permite, como les decía, avanzar justamente ahora en su etapa de implementación. A nivel del Senado, esta fue una reforma que fue aprobada por unanimidad, lo que creo que también es algo importante destacar en un contexto en donde hoy día no es fácil construir acuerdos transversales en la política, y también contó con un amplio respaldo en la Cámara. Esta es una ley sobre la cual están establecidos 3 principios que nosotros defendimos a lo largo de toda la discusión y tramitación, y que tienen que ver en primer lugar con alcanzar un mayor descanso efectivo. Lo señalaba recién Aitzane, la enorme cantidad de beneficios que tiene la reducción de la jornada laboral, pero implicaba, como les decía, hacerse cargo de todas las jornadas laborales que están presentes en nuestro Código del Trabajo. En segundo lugar, la responsabilidad económica, que nos llevó a instalar un diseño de gradualidad que justamente está pensado para evitar efectos negativos tanto en el empleo como en los salarios, y de ahí la gradualidad que se estableció. Nosotros revisamos cómo esto se había hecho en distintos países de la OCDE y efectivamente el timing de 1 año por hora de reducción de jornada era algo que en general permitía justamente que esta reforma se fuera a implementar de buena manera. Y por otro lado también una serie de medidas que buscan ayudar y acompañar a las pequeñas y microempresas. Y en esto el trabajo que hemos llevado adelante también con el Ministerio de Economía fue fundamental para poder establecer esas medidas. Y tercero, algo que también ya se refería a Itzane, que tiene que ver con entender que la reducción de jornada laboral es una oportunidad para también conciliar de mejor manera las responsabilidades laborales remuneradas con la vida familiar, y por lo tanto también dar mayores oportunidades de participación en el mercado laboral de todas aquellas personas que son madres o padres de niños o niñas. Es a partir de esos 3 principios que organizan el conjunto de las indicaciones que se transformaron en ley, que es que nosotros avanzamos en este proyecto. Solamente como un panorama muy general, esto no solamente significa la reducción de la jornada de 45 a 40 horas, sino que implica modificaciones a los esquemas de jornada en la minería, en el transporte, en el sector acuícola, en los tripulantes de cabina, en las trabajadoras de casa particular, en el mundo agrícola, y de ahí que estemos dándonos justamente este año de trabajo donde ya en abril del 2024, el 26 de abril, ya esto va a ser ley, o sea, se va a tener que empezar ya legalmente a reducir la jornada, no va a ser voluntario como está ocurriendo el día de hoy, y lo relevante es estar en esta etapa de capacitación en la que estas charlas nos ayudan a difundir, a aclarar, también a resolver dudas y también despejar algunas informaciones que se señalaron de la reforma que nos parece importante clarificar, pero también entendiendo que durante estos meses, probablemente ya en los meses de septiembre, octubre, ya contemos tanto con los dictámenes que realiza la Dirección del Trabajo siempre cuando se producen este tipo de leyes de esta envergadura. En general es un conjunto de dictámenes, al mismo tiempo que en octubre tenemos que ya tener publicada el reglamento de jornadas excepcionales, que también es una de las modificaciones que se hizo en la reforma. De ahí que yo siempre aconsejo no solamente quedarnos con la idea del titular de 45 a 40 horas y la gradualidad, sino que también cada sector productivo revise específicamente cuáles fueron las modificaciones a su campo, dependiendo de la especificidad productiva que tiene. Como les decía, un componente relevante de nuestro proyecto justamente tuvo que ver con entregar mayor soberanía sobre el tiempo, y en eso incorporamos 2 medidas que nos parece que van a contribuir en esta dirección de hacer más conciliable las distintas labores que tienen las familias, y en ello incorporamos 2 medidas que creemos que van a ser un aporte bien relevante. El primero, que son el derecho a bandas horarias para aquellas personas que tienen hijos o hijas de hasta menores de 12 años, que van a tener la posibilidad de ingresar 1 hora antes o 1 hora después al lugar del trabajo, y con ello conciliar mejor los distintos horarios y responsabilidades familiares.
y el otro es una medida alternativa de compensación de horas extraordinarias que tienen que ser remuneradas y tienen todo un esquema regulatorio que este proyecto no innova. Esto nos han preguntado siempre en los foros. Nosotros no hacemos modificaciones al esquema de jornadas extraordinarias y de horas extras. El régimen se mantiene, pero esta es una medida que incorporamos que lo que busca es que las personas pudieran decidir acumular estas horas extraordinarias y en vez de que se las remunere, se compensen con días de feriado adicionales al año que pueden llegar a ser hasta 5 días. Son dos medidas que son derechos laborales y que también se van a empezar ya a implementar una vez que transcurra el primer año desde publicada la ley. El principio de responsabilidad económica básicamente tiene tres grandes componentes, uno que no se señala aquí en la lámina, que tiene que ver con las distintas medidas de adaptabilidad a los sectores productivos, que creemos que van a ser un aporte importante para que esta reforma tenga todos los efectos positivos que se han señalado, pero no tenga los efectos potenciales negativos que en algún momento se esgrimieron en el debate público. En segundo lugar, la gradualidad, que como bien señala ahí la lámina, tiene un esquema de máximos de implementación al 2024 de 44 horas, el 2026 de 42 horas y el 2028 a 40 horas, y donde yo siempre les recuerdo que graben esta fecha del 26 de abril porque es desde ahí que fue publicada en el diario oficial, por lo tanto de ahí es donde empiezan a correr los tiempos. Y en esto nuestra precaución fue justamente decir lo siguiente: hay muchas empresas que por muchas razones ya están empezando a implementar las 40 horas, pueden hacerlo, no hay ningún impedimento legal para que vayan más rápido de lo que exige el Código Laboral, y aquellas que tengan mayores dificultades probablemente van a requerir de un mayor tiempo. En los países que nosotros revisamos y que fueron llevando adelante este tipo de reformas, en general avanzaban un año por hora de reducción. Así lo hicimos en Chile cuando en el 2001 teníamos jornadas de 48 horas y pasamos a un esquema de 45. Pero si bien en ese momento se dieron 3 años de vacancia, lo que pasó en los hechos es que ya el primero o segundo año prácticamente todas las empresas lo habían hecho. Ya sea porque lo negocian con los sindicatos, porque las empresas prefieren hacer una modificación y no 3 modificaciones en tan poco tiempo, o bien porque a veces una empresa de un sector toma la decisión y el resto la sigue. Entonces, en general lo que nosotros hemos observado, ya a la fecha llevamos alrededor de 800, 900 sellos de 40 horas, es que lo que está ocurriendo en los hechos es que las empresas ya están empezando a ajustar sus esquemas de jornada. Pero también entendíamos que había que entregar alguna serie de medidas para las pequeñas y microempresas, y si bien a lo mejor algunas de las empresas que están hoy día aquí en Inves son de mayor tamaño, muchas veces están vinculadas a contratistas, a cadenas de valor donde participan pequeñas y medianas empresas, y para nosotros era muy relevante acompañarlas en este proceso. A través de la Dirección del Trabajo fortalecimos la unidad de empresas de menor tamaño e incorporamos explícitamente la figura de una fiscalización asistida que va a permitir que las empresas de menor tamaño le pidan a la Dirección del Trabajo que fiscalice si han ajustado de buena manera los nuevos esquemas de jornada, sin someterse inmediatamente a una multa, sino que la dirección le va a dar un tiempo para ajustar la normativa. Y a través de CENSE hemos construido toda una parrilla de oferta programática especializada para organización de jornada, uso del tiempo, herramientas de productividad, entre otras, que también lo que buscan es acompañar a las pymes en este proceso. Al mismo tiempo, aquellas empresas que adelanten y obtengan el sello 40 horas durante este periodo, van a poder tener algunos puntajes adicionales en los concursos Cercotec y Corfo, lo cual también les va a entregar algunos estímulos para que, si es que llegan a tener adelantadamente las 40 horas, puedan tener algún puntaje adicional y a través de estos fondos, por ejemplo, tener algún bien de capital u otro que los ayude justamente a mejorar sus procesos productivos. Esto solamente para darles un botón de muestra en un fondo de Cercotec donde anunciamos esto avisando que efectivamente estaba este beneficio. La cantidad de demanda por el sello 40 horas creció exponencialmente. Por lo tanto, creemos que esta va a ser una herramienta bien relevante en este año y probablemente en el próximo. Contenidos de la ley, aquí un repaso muy general, después vamos a profundizar en algunos aspectos que nos parece pueden ser de mayor interés. La jornada laboral se reduce de 45 a 40 horas.
Las jornadas parciales, que también están reguladas en el Código del Trabajo, se mantienen en el orden de 30. Hay cambios en la regulación de las jornadas excepcionales, así como también hay un ajuste del artículo 22, inciso segundo, que es el artículo de exclusión de jornada. En eso también vamos a profundizar. Bueno, medidas de corresponsabilidad, jornadas especiales en el sector transporte, gente de mar, trabajadoras de casa particular, los procesos continuos que generalmente se asocian a sistemas de turnos, pero que se dan en los sectores urbanos, sobre todo las industrias, así como les comentaba medidas de ProPyme o también medidas especiales para el turismo. ¿Por qué les muestro esta panorámica? Porque les vuelvo a insistir, es importante que cada sector productivo revise específicamente cuáles son las modificaciones que tienen en su sector. En general, las empresas tienen una combinación de jornada ordinaria, en muchos casos con jornadas de sistemas de turno, a veces tienen también jornadas excepcionales, entre otras. Entonces, es bueno que revisen el conjunto de jornadas que en cada empresa tienen para ver cuáles son los ajustes. Y otra cosa que es muy importante, los tiempos en los cuales hay que ajustarse, ¿no? No se queden solamente con la idea de la reducción de las horas, sino que también cuando entran en vigencia otras medidas que acompañan el proceso de reducción de jornada laboral. Como bien decía, la jornada parcial se mantiene en las 30 horas. En el Código del Trabajo lo que se establecía era que la jornada parcial era 2/3 de la jornada ordinaria. Nosotros aquí más bien lo que hicimos fue mantenerla, pero explicitando que la jornada parcial se fija en 30 horas. Esto, si bien no era una indicación original del Ejecutivo, lo que planteamos es que en general aquí en Chile las jornadas parciales tienden a ser involuntarias, es decir, gente le gustaría trabajar más horas, pero no encuentra jornadas completas. Al mismo tiempo que cuando uno reduce la jornada ordinaria a la total, lo que tiende a pasar es que las personas tienden a pasar a emplearse en jornadas completas. También otra innovación importante es que dentro de la distribución de la jornada ordinaria, el Código Laboral establecía que la distribución se podía hacer entre un mínimo de 5 y un máximo de 6 días, lo cual permitía distribuirlas en ese momento 45 horas en estas dos esquemas de 5x2 o 6x1. En general, las jornadas de lunes a sábado se encuentran más presentes en el comercio, que ahí se hacía una combinación entre jornada ordinaria y horas extraordinarias. Lo que hicimos nosotros fue incorporar una distribución de jornada entre 4 y 6 días. Por lo tanto, la innovación es que hoy día estas 40 horas semanales se van a poder distribuir en un mínimo de 4 y en un máximo de 6. Esto permite, por ejemplo, entendiendo que el máximo de horas diarias que se puede trabajar es de un máximo de 10 horas, es que ahora las empresas van a poder distribuir su jornada en 4 días, por lo tanto podrían ofrecer una distribución de 4x3, lo cual en algunos sectores es bastante atractivo, la posibilidad de trabajar 4 días, 40 horas y después tener 3 días de descanso a la semana. Esto es una posibilidad y lo que sí es importante señalar que solo cuando la empresa ya alcance las 40 horas va a poder tener distribuciones de jornada de 4x3 porque, por ejemplo, si estuvieran en la reducción de 45 a 44 o de 45 a 42, no tendrían la posibilidad de distribuir 10 horas diarias en 4 días. Por lo tanto, hay que llegar a las 40 horas para poder tener esta posibilidad de distribución de jornada. Otra de los elementos nuevos del proyecto, que quizás fue uno de los que más debate y discusión y negociación llevó de parte tanto con el Ejecutivo, también con los actores sindicales y con los representantes de los empleadores, fue la posibilidad de establecer un marco de referencia de jornada no semanal, sino que mensual. ¿Qué significa esto? Cuando uno dice una jornada laboral de 40 horas, la referencia es la semana, pero aquí lo que establecimos es la posibilidad de que una empresa tenga distribuciones de jornadas donde mensualmente el promedio sea de 40 horas, respetando obviamente los límites máximos diarios y semanales que se pueden tener en las distribuciones de jornadas. ¿Esto qué va a permitir? Por ejemplo, de una manera bien esquemática, que se cuenten con 4 semanas, un ejemplo, un periodo de 4 semanas donde se podría trabajar una semana 45, una semana 35, otra semana 35 y una cuarta 45. En este esquema nunca se podría tener más de 2 semanas de 40 horas o más. Evidentemente en las otras 2 semanas habría que compensar. Pero aquí se establecieron algunos elementos adicionales. El primero es que
en aquellas empresas que quieran implementar este esquema de jornada promediada, hasta un ancho de banda de 45 a 35 horas lo van a poder hacer, ya sea con acuerdo del sindicato, y en caso de que no exista sindicato, se puede pactar con los trabajadores. Pero para esquemas de distribución de jornada donde se excedan los límites de 45, por ejemplo, una semana que podría tener, no sé, 50 horas y la otra 30, y con eso promedio las 40 horas, sobre 45 horas ya solamente se va a poder hacer en aquellas empresas donde haya sindicatos y con titularidad sindical. Por lo tanto, de manera muy simple se estableció una suerte de jornada promediada acotada, donde se puede tener una fluctuación de máximo 45 horas en una semana y teniendo que hacer las compensaciones para llegar al promedio de 40 horas mensual, en donde, habiendo sindicato, ese trabajador tiene que pasar por el sindicato para poder establecerse este esquema de jornada, y en aquellas empresas donde no lo haya, se puede hacer de libre acuerdo. En cambio, en aquellas distribuciones donde se quiera tener una oscilación mayor a las 45 horas, necesariamente esto tiene que realizarse con el sindicato. Por lo general, y esto para aquellas empresas que tienen sus matrices o bien conocen la realidad de los países de la OCDE, en general este tipo de jornadas promediadas con oscilaciones mayores se suele hacer a través de la negociación sindical. Y por lo tanto esto permitió conciliar por un lado estos requerimientos de tener jornadas con algún tipo de adaptabilidad, pero por otro también resguardar los derechos laborales y también el papel que juega el sindicato en las organizaciones. Otro elemento que fue bastante innovador, que tiene que ver con las modificaciones que hicimos a las trabajadoras de casa particular, es decir, aquellas personas que realizan servicios domésticos o de cuidado en los hogares, y donde en Chile al menos había un sistema que estaba bastante lejos de lo que uno puede considerar principios de trabajo decente, sobre todo aquellas trabajadoras que eran trabajadoras de casa particular puertas adentro, que tenían jornadas que la verdad que tenían más bien una suerte de derecho al descanso, pero estando en el lugar de trabajo podían llegar a jornadas de 60 horas o incluso más. ¿Qué es lo que hicimos a partir de la ley? Es que establecimos un mecanismo de compensación, entendiendo que darle tiempo de descanso a la trabajadora en la casa, la verdad que no iba, por decirlo así, no iba muy en línea con el espíritu de mayor descanso efectivo, de poder compartir con las familias. Por lo tanto, más bien lo que hicimos es establecer un sistema de días compensados, y las trabajadoras de casa particular, puertas adentro, ahora tienen hasta 24 días anuales adicionales de descanso para ir acercándose a las jornadas de 40 horas, que hay que decirlo, todavía están un poco lejos del resto de los trabajadores del país. Pero esto es algo que trabajamos con las organizaciones sindicales de trabajadoras de casa particular, y es un avance bastante importante en materia de igualdad laboral. Y en el caso de las trabajadoras de casa particular puertas afuera, ahí más bien lo que se hace es llevarla al régimen de jornada de 40 horas sin horas extras, es decir, las pasamos al régimen del resto de los trabajadores de jornada ordinaria, con la excepción que en el caso que aquellas que tengan jornada parcial de hasta 30 horas pueden realizar tienen una bolsa hasta una cantidad de horas extra que pueden realizar semanalmente. Bien, uno de los elementos que quizás está siendo más discutido en las empresas en este momento tiene que ver con las modificaciones que se han hecho al artículo 22, inciso segundo. Primero hay que señalar que el artículo 22, inciso segundo, es un artículo que permite, bajo ciertas excepciones, la exclusión de jornada. En nuestro código laboral, la regla es tener una jornada limitada por las características que tiene cualquier jornada ordinaria, y el artículo 22, inciso segundo, permitía ciertas excepciones de exclusión. En una revisión que hicimos nosotros como ministerio, evaluamos que el antiguo artículo 22, inciso segundo, generaba muchos puntos de fuga, donde muchas veces esto se daba un uso que no se ajustaba probablemente hacían sus propias rutas, tenían un mecanismo mucho más difícil de fiscalizar con jornada, pero hoy día con las transformaciones tecnológicas, más bien es bastante plausible poder tener esquemas de jornada para una mayor cantidad de personas. Por lo tanto, nosotros más bien lo que hicimos fue lo siguiente: mantuvimos como exclusión de jornada aquellas personas que se encuentran en las categorías de gerentes, administradores, apoderados con facultades de administración, y
todos aquellos que trabajen sin fiscalización superior inmediata en razón de la naturaleza de las funciones desempeñadas. Esto es bien importante porque habían otras razones de exclusión, como por ejemplo tener más de un empleador, prestar servicios en el propio hogar, agentes comisionistas y de seguros, y otras que estaban a priori excluidas de jornada. Nosotros al tacharlas, por decirlo así, del Código del Trabajo, más bien lo que hacemos es decir, mira, a priori, las personas, salvo los gerentes, administradores y apoderados, a priori para tener exclusión de jornada tienen que cumplir con el requisito de trabajar sin fiscalización superior inmediata, que la Dirección del Trabajo además ya lo estableció en sus ordenanzas de cómo eso está definido. Por lo tanto, ante una pregunta muy concreta, bueno, si yo teletrabajo, ¿quedo excluido de jornada o no? Bueno, a priori van a haber trabajos que por la naturaleza de sus funciones no tienen fiscalización superior inmediata y por lo tanto lo razonable es que sigan estando en esa modalidad contractual. Pero, por ejemplo, ocurre con una trabajadora de call center que atiende que trabaja desde el hogar y la cual tiene un horario de entrada, un horario de salida, fiscalización, y por lo tanto en esos casos lo que va a corresponder es que tenga una jornada ordinaria Por lo tanto, esto va a implicar una revisión interna de cómo esto se está organizando. Hay en algunos casos que por cierta tradición, cierta cultura, hay ciertos oficios que tienden a estar en esta modalidad laboral, en otros casos por la naturaleza de la función y por lo tanto se va a justificar, pero como esta va a ser una innovación que tiene que estar en regla al primer año de publicación de la ley, es decir, en abril del 2024, una vez obviamente que la Dirección del Trabajo publique sus dictámenes, ya vamos a tener algunas certidumbres mayores sobre esta aplicación, pero de todas maneras establecemos un mecanismo de controversia donde se puede acudir a la Inspección del Trabajo en caso de que haya dudas respecto a si procede o no las exclusiones. Pero aquí lo que estamos haciendo más bien es volviendo a colocar el centro en la ausencia de fiscalización superior inmediata, en la naturaleza de las funciones desempeñadas y no en una lista extensa y además inabarcable de exclusiones específicas de funciones. Algunas normas transitorias relevantes de señalar: la modificación de la jornada laboral no puede implicar afectación de remuneraciones y se entiende que solo por el hecho de haber sido aprobada y publicada la ley, la reducción de jornada, es decir, la reducción de horas de trabajo, no requiere de modificaciones legales o cambios en los anexos de contrato, sino que se da por ajustada una vez que se vayan cumpliendo las fechas respectivas. Solamente una lámina importante, que es la entrada en vigencia de la ley. Yo les señalaba al comienzo, todos estamos muy pendientes de la reducción de las horas, y aquí esta lámina se las colocamos para que tengan una idea de todo lo que entra en vigencia cada año, para tenerlo en perspectiva. Por ejemplo, en abril del 2024, además de la reducción de jornada, ya son aplicables las bandas horarias, entran las medidas CENSE, empieza a aplicarse la nueva modalidad del artículo 22, inciso segundo, entra, por ejemplo, también la eliminación del teletrabajo como a priori exclusión de jornada. Vuelvo a insistir, no es que ahora tenga que tener a priori jornada, sino que entra en la misma regulación que el resto de las ocupaciones. Además, por ejemplo, en esta ley establecemos ya que el registro electrónico puede ser un registro más, como lo es el reloj o como es el libro de asistencia. El año 2026 avanzamos en la reducción a 42 horas y ya el 2028 entran ya en vigencia la reducción a 40 horas, como también algunas medidas en el transporte en general, ya que ahí por un tema de responsabilidad económica, el déficit que hoy día tenemos en el país de conductores nos hacía que la aplicación de esta ley en el sector transporte tuviera una gradualidad distinta, considerando que puede llegar a afectar toda la cadena de logística. Así que bien, plantearles que finalmente se logró, transmitirles también que a pesar de que muchas veces da la impresión que estamos en una situación donde avanzar en reformas importantes es algo muy complejo, pero la verdad que a través de este proceso de diálogo social, político, técnico, y en un esfuerzo donde todos y todas pusieron algo de su parte para lograr que finalmente esto se materializara, podemos decir que ya las 40 horas son ley y estamos absolutamente convencidos que con una buena implementación y con todos los ajustes que o precauciones que hemos establecido,
esto va a ser una ley que le va a hacer bien al país en general. Y por lo tanto también estamos muy expectantes a poder conocer las inquietudes de los sectores, también poder conocer buenas experiencias de implementación de 40 horas, con el objetivo justamente de que esto sea un beneficio en general para el país. Así que eso de nuestra parte y bueno, atentos también a las preguntas, inquietudes y que se puedan atender ahora en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario, por darnos a conocer los antecedentes y los aspectos claves de la implementación de esta ley. Vamos definitivamente a recordar el 26 de abril, tal como lo indicó usted. Así que también quiero recordar a todos que pueden hacernos llegar sus preguntas por el chat que está a la derecha de sus pantallas. Y vamos a dar inicio justamente, bueno, honor al tiempo, creo que alcanzamos un par de preguntas para dar inicio a este panel de preguntas y respuestas. Ahora tengo justamente una pregunta que está dirigida a usted, subsecretario, en relación a cuáles son las especificaciones por sector productivo. Si habría tal vez una breve información que nos entrega ahora o dónde ubicar esa información. A ver, básicamente lo siguiente, en términos muy generales, podrían haber todas o algunas, pero la primera distinción es entre las jornadas ordinarias que tienen las empresas, las jornadas especiales, que son, por ejemplo, en aquellos sectores de transporte, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte urbano, interurbano, el sector agrícola, la gente de mar, trabajadoras de casa particular, ferrocarriles, básicamente componen todas las jornadas especiales, que son estatutos particulares que tienen distintos sectores productivos. Y un tercer elemento que es bien importante, sobre todo en el sector que tienen jornadas excepcionales, que son las autorizan la Dirección del Trabajo. Por ejemplo, en minería, por ejemplo, en clínicas privadas donde hay sistemas de turno en sector salud, u otro que tenga algún esquema de jornadas excepcionales, es decir, que la tenga que autorizar la Dirección del Trabajo. Entonces, lo primero que una empresa tendría que revisar es cuánto tengo de jornada ordinaria, cuántas personas tengo con exclusión de jornada, el artículo 22. Si tengo alguna de estas jornadas excepcionales, por ejemplo, me dedico a la agricultura, me dedico al sector transporte, me dedico o bien al sector turismo, que también tiene algunas modificaciones especiales, y si tengo jornadas excepcionales. Entonces, en esos 4 grandes paquetes tengo que revisar, y si tengo alguna cantidad de trabajadores vinculados a ese tipo de jornada, tendría que revisar en específico cuál es la modificación que tengo que hacer. A eso también agregar que con el objetivo de darle certidumbre a los sectores productivos, es que ya durante los meses de septiembre, octubre, se van a estar publicando los dictámenes de la Dirección del Trabajo, donde se profundiza en lo que siempre una ley tiene cierto trazo grueso, es como brocha gruesa, y después hay una serie de elementos específicos que los dictámenes aclaran. ¿Ya? Y por lo tanto ya en octubre vamos a tener esa información. Y tercero, para aquellas empresas que estén sujetas a una jornada excepcional, y esto probablemente las empresas que lo manejen, una minera, por ejemplo, u otra, un contratista, lo saben, que esto estaba fijado en el ordinario 5 de la Dirección del Trabajo, en la ordenanza número 5, y esto ahora va a pasar a ser un reglamento, y ese reglamento tiene que estar publicado en octubre. ¿Qué es lo bueno de todo esto? Es que vamos a tener noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo como tiempo suficiente para poder ir haciendo los ajustes necesarios y contar con toda la información disponible para que los actores tengan esa certeza. Pero yo diría que básicamente primero saber cuáles son los esquemas de jornada que tengo en mi empresa. Segundo, si son sectores bien específicos, si están regulados por algún tipo de jornada excepcional, y ver cuáles fueron las modificaciones allí. Y tercero, los tiempos de cuándo van ingresando cada uno de estos grupos o en la modificación. Yo diría que eso es lo que hay que tener en consideración, y por supuesto, si necesitan que les hagamos llegar alguna información adicional, como ministerio estamos justamente en esta etapa de explicación de la ley, así que felices de poder hacerlo. Perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta también que indica ¿cuándo aplica la salida de jornada anticipada para madres de hijos menores de 12 años? ¿El padre podrá solicitar el beneficio?
una pregunta bastante específica y puntual. Sí. Lo primero, las llamadas bandas horarias empiezan a entrar en vigencia el primer año, es decir, abril del 2024. Eso es lo primero. Lo segundo, que este es un derecho que tiene la madre o el padre o sea, una persona lo tiene que certificar a través de un certificado de nacimiento y la persona dice, bueno, yo necesito este derecho. Este derecho tiene una limitación que siempre que la naturaleza, las funciones el trabajo lo permitan, porque por ejemplo, si estamos a lo mejor en un sistema de turnos industrial y donde esa persona probablemente no va a poder hacer llegar una hora antes o una hora después. Y también tiene algunas restricciones de no obligar a la empresa a abrir, por decirlo así, una hora antes solamente para poder aplicar ese derecho. Pero teniendo esas características de que la naturaleza de las funciones lo permita, en este caso la madre o el padre solicitan ese horario anticipado de entrada o salida y la empresa le tiene que otorgar ese tiempo de entrada, que esto, ojo, no significa que esa persona vaya a trabajar menos. O sea, si entra una hora antes, después sale una hora antes, si entra una hora después, sale una hora después. Algo que ya muchas empresas informalmente lo hacen. Lo que pasa es que aquí estamos entregando el derecho, primero para empujar a aquellas empresas que no lo hacen a que lo hagan, entendiendo, y así quedó en la ley, que queda a elección de la madre. Por lo tanto, si un papá y una mamá trabajan y tienen un hijo, es la madre la que define a quién ejerce ese derecho. A nosotros hay que decirlo, a nosotros nos hubiera gustado que fuera para padres y madres, que no quedara a la elección de la madre, porque eso ayuda en corresponsabilidad, pero fue lo que finalmente se aprobó en el Congreso y por lo tanto queda a elección de la madre, de padres o madres de niños de hasta menores de 12 años o también personas que se encuentren con algún tipo de cuidados, también van a poder acceder a que requieran de cuidados y van a poder acceder a este derecho. Ahora, lo que no obsta que las empresas de mutuo propio puedan también entregar esta medida a otras personas, pero en esos casos ya va a ser pacto entre el trabajador y el empleador y no un derecho como es en el caso de las madres y de los padres. Muchas gracias. Finalmente, una pregunta también más genérica. ¿Cuáles son los principales desafíos de parte de las empresas respecto de la implementación en sí mismo de la ley que usted nos pudiera indicar? A ver, bueno, aquí hay varios desafíos, porque por el lado de los trabajadores hay una serie de elementos que están absolutamente documentados en la experiencia internacional que tienen que ver no solamente con las evidentes mejoras de calidad de vida, tiempo de familia, tiempo para poder hacer otro tipo de actividades. También la reducción de la jornada implica mejoras en términos de salud laboral, menos accidentes, menos licencias y por lo tanto también tiene un componente de trabajadores que realizan de mejor manera su trabajo en estos tiempos. Creo que lo más importante este año, y recogiendo lo que ha sido para nosotros algo que fue muy importante en esta ley, que fue haber incorporado el sello de 40 horas, porque nos permitió ver cómo muchas empresas ya tenían 40 horas antes de la ley, que empezaron a discutir cuando se empezó a discutir la ley, que tiene que ver con el diálogo social que tiene que haber en la empresa para poder implementarlo de buena manera. Porque uno dice, ok, una cosa es la reducción de trabajo, pero en algunos casos podría ocurrir que la reducción es plana, todos los días se reduce una hora. A lo mejor en otros casos, como se ocupan muchas empresas, que el día viernes se sale a mediodía. En otros casos podría ser el esquema de 4x3, y así. Entonces, cuando uno esto lo anticipa y por lo tanto no espera que la ley como que nos pille y decir, chuta, ya ahora por ley tenemos que todos los contratos pasan a 40 horas, eso ayuda mucho a que se implemente de buena manera. También se colocan ahí las necesidades de la empresa y de los trabajadores sobre la mesa. Y otra cosa que también es bien importante, se da una discusión de cómo, porque esto es algo que a las empresas, pero también a los trabajadores les importa, que es que se mantengan, la productividad de la empresa se mantenga, y por lo tanto también se abre una discusión, por ejemplo, sobre los tiempos muertos, sobre cómo en una hora menos diaria se puede llevar adelante el trabajo de una manera equivalente. Entonces, esto abre una conversación al interior de la empresa que cuando se establecen estos diálogos, ya sea con la contraparte sindical o con los trabajadores en general, hace que cuando llegue ya la fecha que es legal, ya donde no va a ser opcional tener 40 horas, la empresa llega mejor preparada.
Por lo tanto, lo que nosotros hemos visto que las empresas que lo han hecho de buena manera tienen que ver que porque anticiparon esto, dijeron, mira, tenemos que llegar a las 40 horas en tal fecha, empecemos a revisar cómo son nuestros sistemas de turno, nuestros ciclos, y la ley tiene varias medidas que permiten cierto margen de movimiento en la empresa. Entonces yo creo que uno es informarse bien en los detalles, después obviamente revisar los dictámenes, pero en nuestra experiencia, las empresas donde hemos recogido buenas experiencias de ajustes de los sistemas de turno, donde ya implementan las bandas horarias, donde la reducción de jornada en general se ha transmitido de buena manera, tiene que ver justamente con el diálogo social, que creo que estamos a buen tiempo de abrirlo. Y que por lo tanto no sea una definición así, que el 26 de abril se les diga, bueno, desde mañana ahora todos llegan una hora antes, una hora después, y la empresa no tenga tiempo para... Hay, por ejemplo, empresas que hoy día están piloteando, entonces han comenzado la reducción de jornada en ciertos sectores dentro de la empresa. Y están probando si esa fue la mejor manera de hacerlo, si tienen que hacer algún ajuste. Entonces, la ventaja de la gradualidad propuesta es justamente dar esos espacios para que las empresas puedan encontrar la mejor manera de alcanzar las 40 horas, entendiendo que hay una gradualidad máxima de 5 años, pero que con un buen trabajo organizacional puede significar que esto a lo mejor al segundo, al tercer año ya las empresas hayan alcanzado las 40 horas. Pero esa ha sido nuestra experiencia de lo que hemos visto y estamos tratando de, justamente a través de estos foros, recoger también las inquietudes que hay en la industria justamente para ir precisando, resolviendo o viendo cómo lo han hecho otros bien para poder compartir esas experiencias. Perfecto, muchas gracias. Efectivamente, bueno, dentro de nuestra cartera de empresas que atendemos, muchas son grandes, pero hay que destacar que el 10% de las empresas extranjeras son grandes empresas, pero el restante son todas medianas, incluso pequeñas. Entonces aquí tenemos un universo bastante amplio y tenemos varias consultas que quedan pendientes, pero que lamentablemente por razones de tiempo tenemos que dar por finalizado este webinar. Agradecemos una vez más la participación de la directora de Invest Chile, Carla Flores, de Insane Lorca Durarte, jefa de la División de Desarrollo Productivo Sostenible de Minecon, y del subsecretario del Trabajo, Giorgio Bocardo, por su presentación. Comentarles a todos los participantes que dejaron su pregunta acerca de la presentación, van a recibir hoy un mail con el link al video, a la presentación también, y también recibirán un formulario en el caso de que tuvieran otras consultas posteriormente que les aparezcan y que también deseen ser contactados por algún ejecutivo de Invest Chile en algún proyecto o alguna consulta. Y finalmente agradecemos, por supuesto, a todos quienes se conectaron hoy para acompañarnos esta mañana y los invitamos a visitar nuestro sitio web www.investchile.gov.cl para conocer más acerca del quehacer de nuestra agencia y de las futuras actividades que estamos organizando. Que tengan todos un muy buen día. Gracias, que estén bien. Chao. Gracias.